¡Chavarrock! Papito. ¿Dónde te metiste, rey? Uy, la pura fiesta, brother. Bastante. No, ya sé, ya sé. Y luego dicen que el fiestero es uno, ¿eh? Y Sí, mira, brother. tú te la estás viviendo en la pura pachanga. Me disfrazo de rock and rollero, pero pues en reggae me quedo, brother. Eso es todo. Oye, mi querido Chavarrock, pues un gran evento el que se está viviendo aquí en el Palacio de los Deportes en el Reggae Latino 2017. Por fortuna ya es una fiesta de sonidos. Fíjate que esto yo lo veo muy inspirador porque así de algún modo fue el Rasteca, ¿no? Este festival de reggae emblemático que se hizo en México, ya de calidad internacional. De hecho, hace poco estaba platicando con los amigos porque aquí en el Palacio de los Deportes también se llegó a hacer un Rasteca, ¿no? Que empezó en la calle, de hecho, en donde vivía el Sopi, lo manejaron como una kermés para que le dieran permiso a los vecinos. Y de pronto en el primer Rasteca fueron como 2,000 personas en una cancha de básquetbol y los vecinos le dijeron, ¿cuál kermés? Y armaste tu fiesta. Y esto te habla de lo bien que estaba el reggae, cómo iban creciendo, y había una escena musical muy grande. Entonces creo que esa es como una de las lecturas que se ve en este tipo de festivales, el amor, la camaradería. Si te das cuenta, la gente anda muy relax, muy tranquila, disfrutando su música, porque, pues, ¿para qué escuchamos tropical si tenemos reggae, no? Exacto. No, y como tú lo dijiste, realmente es un género muy noble, un género que realmente siempre maneja esa chidez, esa buena onda, y que aquí lo está demostrando en este reggae latino. Es como que una mezcla de muchas cosas, ¿no? Si la gente está sorprendida ahora que el reggaetón está haciendo tantas fusiones, pues es porque lo mismo, también está tomando muchas cosas del reggae, ¿no? Y que ahí en el nombre lo dice todo, claro. Reggaetón. ¿No, mi querido Chavarrock? Pues sigamos con más en este gran evento que se está viendo aquí en el Palacio de los Deportes. ¿Y qué te parece si mientras vamos por algo para refrescarnos? Pues por mientras con unas amigas que hay muchas chavitas en los que esas dos ya nos bueno. están esperando, mira, ahí están esas dos. Seguimos con más del reggae y ahora estamos con Aital, que es integrante de este colectivo que se llama Ecos. Carnalito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí gustoso de recibirlos y saludando a toda la gente que está viendo, a @21. Muy bien. Programa efectivo del 20. Oye, carnalito, ya con este colectivo ya 20 años. Sí, pues prácticamente ni hemos sentido el tiempo. La verdad es que lo hacemos con gusto y pues ahora sí que cada semana tratando de compartir buena música, buen reggae y pues abriendo espacio. Pero a ver, vamos por partes. ¿Cómo es que inicia este colectivo y por qué la necesidad de crear este colectivo, como ya te mencioné? Bueno, fundamentalmente desde el tiempo en el que lo comenzamos no había como foros, no había un espacio propiamente para la música subterránea, en este caso específicamente para el reggae y sus derivados. Entonces, La Diabla y Rockstock se abrieron estos foros de un proyecto que metí precisamente para que se abriera un día especial para este género. Y a partir de ahí, subsecuentemente, hemos venido realizando cada semana sesiones, sound system, eventos, conciertos, festivales. Incluso hicimos las primeras fiestas de reggae aquí en el Centro Histórico en el 98. Las hicimos en sábado, curiosamente, pero todo esto lo hemos arraigado en un día específico que son los domingos. Para empezar la semana, tú sabes, claro, con toda la actitud, ¿no? Con toda la chidez. Pero en esta cuestión también ustedes, en este colectivo no llevan lo que es conferencias, historias sobre el reggae. Sí, bueno, sí hemos hecho también mesas informativas. De hecho, hubo un tiempo que hicimos mesas referentes al tema Rastafari y conformamos también la primera congregación Rasta en México. Hemos participado, por ejemplo, en los Rastreando el Reggae que se han hecho en la ENA y hacer también exhibiciones de Sound System. No, pues hasta maestro eres, papi, nos vas a dar clases. Y bueno, el significado de las razas, porque mucha banda luego, vamos a ser muy honestos, hay banda que realmente luego muchas veces lo hace por moda, pero hay otras que realmente para ellos tiene un significado, no nada más son de barbacoa. Bueno, en mi caso, más que rastas, más que corona, yo le llamo un ayuno. Yo traigo un ayuno desde la secundaria, porque de la secundaria no me he cortado el cabello. Entonces, a lo largo del tiempo, se convirtió en mi voto. Claro. Entonces, para el rasta, los dreadlocks es un voto, es una corona, es una conexión con una espiritualidad elevada. A ver, carnal, ¿podemos ver hasta dónde las traes? No, pues sí, ya desde la seco entonces. Y bueno, creo que
bien peinado, bien desenredado, ¿no? Yo creo que sí te llegas al suelo. Sí, eso definitivamente. Pues más bien me ha ayudado a no arrastrarlo. Exacto. Y carnalito, pues enhorabuena. La verdad, están haciendo muchas cosas muy interesantes. Y bueno, mientras nosotros vamos con mi querido Chavarrock, porque estuvimos disfrutando ahí en el Reggae Latino, que por cierto tú estuviste ahí. Ahí estuvimos presentándonos, abrimos el concierto, DJ Aital es el Natural Wise, abriendo para la gente y vibrándola desde el comienzo, que fue un festival bastante bueno. Muy bien, pues seguimos con más, vámonos para allá. Yo quiero contar un par de cosas, explicarte lo que siento cada vez que tú me rozas. Y tu manga venenosa, es una mujer bella y demasiado peligrosa. Y bueno, bandita, ahora estamos con Mitze, la cual es la integrante y vocalista de esta banda que se llama Sangre Maíz. Mitze, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Saludos. Muy bien, ante todo, muchísimas gracias por darnos este espacio. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Estamos hablando de un programa que tiene que ver con el reggae. Y bueno, platícanos cómo es que nace, por qué y cómo surge Sangre Maíz. Bueno, Sangre Maíz surge en el 2009, surge en CU, en Filosofía y Letras, con varios estudiantes ahí de filos. Surge como una necesidad de expresar la realidad social en la que estamos viviendo y pues nada, contar nuestras historias, nuestra memoria histórica. Y qué más, qué mejor que con un skanking, ¿no? Con el sonido que caracteriza el reggae. Claro, realmente, ¿qué es lo que viene para ustedes? ¿Cómo ven? Primeramente, ¿qué viene para ustedes y ustedes cómo ven la escena del reggae en México? Bueno, primero que nada, la escena en México creo que está creciendo bastante, creo que hay bandas, está efervesciendo por todas partes, muchísimas bandas, por ejemplo, bandas en Yucatán, por allá en el Caribe, que están cantando en maya, que están tratando de hacer unas fusiones como muy sofisticadas, en la Sierra de Oaxaca, banda cantando en Mije. Mezclando con sus raíces culturales. Exacto, entonces, por ejemplo, el trabajo de Sangre Maíz es cantar en castellano, en inglés también, porque pues es la lengua madre de este género, pero pues nuestro trabajo es hablar de la realidad social de la que vivimos, es totalmente comprometido con eso. Entonces creo que la escena está creciendo bastante, en el centro de México, mucho ska, por todas partes bandas nuevas, bandas que se salen, regresan, mucho movimiento reggae, dancehall, o sea, hay para todos. Puedes ir de pronto un día a una tocada de dancehall, el próximo fin de semana te lanzas a una de dub, a una de roots, a una de early, a una de ska, a una de dubstep, de stepa, de new roots. Hay bastante, fíjate que yo me siento de verdad muy orgullosa y se ve porque muchos artistas internacionales, su mira es venir a la ciudad, es venir a México y dar toda una gira. Entonces creo que México es un punto nodal para el reggae en el mundo. Y para Mitze, ¿qué es el reggae en unas 2 palabras? Pues el reggae para mí es justicia, pasión, es el amor por la vida, es el amor por tu pueblo, es el sonido del tambor que canta las viejas historias de amor, de justicia, de dignidad. Claro. Ajá. Muy bien. Pues redes sociales, mi querida Mitze, de tu banda. Bien, entren ahí al Facebook, Sangre Maíz. Está nuestro canal de YouTube también, estamos ahí en Spotify. Búsquenos, ustedes solo pongan Sangre Maíz y ahí va a salir todo. Muy bien. Pues enhorabuena, que sigan los éxitos. Y pues ya sabes, no claudiquemos de esto, ¿no? Nunca, nunca, siempre para adelante, viva el reggae. Venga, vámonos. What is reggae music? Reggae music is a music where I and I create. I and I. Yeah, that mean I and I, within I and I. Not me and you, I and I. That mean I and I, out of the same heart I come from. Now this music deal with a reality. The other half that has never yet been told, you know. Y bueno, amigos, espero que este programa de Arroba 21 que tuvo que ver con el género del reggae les haya gustado. Ya saben, le aventamos toda la lupa. Y recuerden que este género musical es amor, es paz, es unión. Y la verdad es que nosotros nos la pasamos muy chido. Y no se les olvide escribirnos sus comentarios a través de las redes sociales de Capital 21 y en las personales. Y ahora sí, vámonos bailando. Y ya saben, hagan el amor y no la guerra. ¡Vámonos! Esa es tu misión.
Bien, mi Chuck, pues ya estamos aquí terminando este programa. Felicidades a todos. Les recuerdo mis redes sociales, en Twitter, Chava-Rock y en todas las demás, Chava Rock Oficial. Y nos vamos con el musical Raguayana, directo desde Venezuela para todos ustedes. Y sigan disfrutando de la música y conservando estos festivales en armonía. Nos vemos, banda. Señal entre tú y yo, ¿acaso el odio llegó y se instaló cuando el camino se separó? ¿Acaso el odio llegó y se instaló cuando el camino se separó?
Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked.